Ok, chiquillos, entonces hoy vamos a hacer lo que es un repaso de la unidad 3 y 4, ¿verdad? Que es lo que nos entra en el examen y es del otro fin de semana. Ok, ¿qué tenemos que saber? Bueno, recordarnos que en esta unidad entra mucho el vocabulario de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver como con recursos naturales, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Por lo menos tenemos como que saber identificar o reconocer estas palabras, que son las palabras del vocabulario de todo lo que tiene que ver con naturaleza, ¿verdad? Saber cómo se dice playa. Hay algunas que se sacan por lógica, por ejemplo, island, ¿lo ves? Se dice muy parecido, o se entiende que es como isla, aunque se escribe parecido, pero tiene algo de similitud. Desert, desierto, mountain, montaña, forest, es como de forestal, ¿verdad? O sea, como de forestación, o sea, árboles. Tree, árbol, flowers, flores, garden es jardín, rivers, ríos, lake, lagos, sea es como el mar y sky el cielo, ¿verdad? Entonces, como por lo menos aprendernos esas palabrillas, porque por ejemplo puede ser que nos pongan a identificar las palabras, les pongan una imagen, ¿verdad? De un río y que cómo se dice río, o en algún texto pequeño, como identificar las palabras, entonces como saberse como las básicas. También los animales, reconocer como los animales, ¿verdad? Aquí está como un cuadro, ¿verdad? Con todos los animales, entonces ahí bien tenemos los que son pets, significa mascotas, o sea, como los animales que se utilizan para mascotas, ¿verdad? Porque sabemos que las tortugas o las lapas o así, loras no son animales de casa, ¿verdad? Pero hay gente que todavía los tienen, o los canarios. Pero entonces son como los más domesticados, ¿verdad? Después tenemos los animales que sí son ya como de la vida silvestre, ¿verdad? Ya los que están como en las montañas y así. Después tenemos los del mar y los domésticos. Estos que están acá, pets, son como mascotas, los que uno utiliza, digamos, como mascota, ¿verdad? Aunque digamos, una tortuga no puede ser una mascota o un canario tampoco, mucha gente lo utiliza como tal, ¿verdad? Entonces, por eso es que él está ahí. Pero ya nosotros sabemos que él no es una mascota. Tenemos los animales domésticos, que son estos que están acá. Entonces, por lo menos aprenderse como los que tal vez no se sepan. Después de eso, tenemos que aprendernos, empezamos con el tema de there is y there are. Recuerden que el there is y el there are lo íbamos a decir para decir como aquel, aquella, ese o esa, ¿verdad? There is son para cosas singulares o cosas que nosotros no podemos contar, o sea, incontables, ¿verdad? There is es la manera positiva y ¿cómo se diría negativa? There is not. There are es para cosas plurales, cosas que nosotros podemos contar. Son todas las cosas que nosotros podamos contar. Entonces, ahí sería there are. There is, entonces, cosas que sean singulares o cosas que no podamos contar. Y las plurales son que son más de una o dos, ¿verdad? Y ahí usaríamos el there are. Entonces, siempre va a ser la estructura there is y después un sujeto, ¿verdad? Ya sea un animal o una persona o una cosa, un sujeto. Por ejemplo, there is a book on the desk. Hay un libro en el escritorio. Recordemos lo que les había dicho de la palabra a, ¿verdad? Esta significa un libro en el escritorio. Hay un libro en el escritorio. There are books on the desk. Hay libros en el escritorio. Cuando las cosas son plurales,
cuando las cosas son plurales, casi siempre van a tener una S al final, ¿verdad? Como ves aquí, libros, entonces tiene una S en el final, porque son cosas plurales. There is some milk in the fridge. Hay un poco de leche en la refri. Ok, entonces some milk. Un poco, ¿verdad? Recordemos que some lo íbamos a utilizar siempre que nosotros estemos hablando de algo que no podemos contar. Cuando ustedes tengan algo que no pueden contar, tienen que utilizar some, ¿verdad? Ok. Ejemplo, la leche. Nosotros no podemos contar la leche. Estas son las positivas, there is o there are, y las negativas es there isn't o there aren't, pero también pueden decir there is not o there are not. Ejemplo, there isn't a pen on the table. No hay un lápiz en la mesa. There aren't any pens here. No hay no hay lapiceros aquí. Vamos a ver aquí. Después tenemos there isn't. Son cuando cosas también que no son contables. Por ejemplo, no hay nada de jugo en la refri, ¿verdad? O sea, el jugo nosotros no lo podemos contar. Entonces decimos there isn't any juice in the fridge. Recordemos que cuando era pregunta, primero iba a ir el is. Perdón, cuando es una pregunta, sí, cuando es pregunta, primero va a ir el is y después el there. En una oración, there is a cat on the chair. Hay un gato en la silla. Y cuando es pregunta, is there a cat on the chair? ¿Ves? El verbo to be va a ir de primero. El verbo to be va a ir de primero, después el objeto. Y siempre tiene que haber un signo de pregunta. Cuando es there are, es igual. There are cats on the sofa. Hay sillones. Perdón, hay gatos en el sillón. O si fuera una pregunta, hay gatos en el sillón, ¿verdad? En español, uno a veces la misma oración nada le cambia como podría ser como que como la entonación o la manera de pronunciar la palabra o la oración, que uno le cambia el acento. Era como aquí uno dice, hay gatos en el sofá. Y si yo digo, hay gatos en el sofá, ¿ves? Ya suena más como pregunta. En cambio, en inglés no. En inglés sí cambia la estructura. Primero tiene que ir el are y después el there, o el is y después el there. Vamos a ver. Ok. ¿Me van entendiendo ahí o hasta el momento? Chiquillos, ¿se van recordando lo que ya vimos? Sí, profe, todo. Sí, perfecto. Ok. Ahí vamos, profe. Recuerde que también podemos preguntar, digamos, how many es como cuántos, ¿verdad? ¿Cuántos de cosas contables? How many, por ejemplo, que yo le pregunte a Hania, how many, no sé, how many plants are there? ¿Cuántas plantas hay ahí? ¿Verdad? O how many plants are there in your house? ¿Cuántas plantas hay ahí en su casa? ¿Verdad? Entonces ella me diría, there are, porque ella las puede contar, ella me puede decir, tengo 30 plantas o tengo 2 plantas. There are, por ejemplo, 5 plants, o sí, sería 5 plantas, ¿verdad? Que es lo que ella tiene. Ok, yo les diga, chiquillos, how many days do you have, perdón, how many days, vamos a ver, how many days there are you on the beach? ¿Cuántos días va a estar usted ahí en la playa? Digamos que le esté preguntando a Arelis y ella me diga, there are 5 days. 5 días, ¿verdad? Vamos a ver acá. Tenemos las maneras chiquititas de decirlo. Recuerda que nosotros podemos decir there is not, como les dije antes. Ok, podemos decir there's, que significa there is. There is not, perdón, there is not,
sí, y para decir there is not, o there isn't para decir there is not igual, y there aren't para decir there are not. El que ustedes se quieran aprender está bien. Ok, continuamos. Puede ser que en el examen les salga alguna práctica como esta, en la cual ustedes tengan que identificar dependiendo de la imagen, ¿verdad? Y también viendo a ver lo que se les pregunta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si viene are, entonces ya sabemos que son cosas que podemos contar. Entonces, tenemos que poner en la respuesta are. Si viene is, también, ¿verdad? Es ir fijándose cuánto preguntan o a cuántas personas para ver si es there is o there are, o si están hablando de animales o cosas. O sea, tenemos que ver bien eso, ¿verdad? Para ver si es there is o there are. Bueno, are there o is there, porque en preguntas iniciamos con el verbo to be. Ok, aquí tenemos esta práctica. ¿Qué tenemos que escribir? There is o there are, ¿verdad? Ya esta nosotros la habíamos hecho, pero así lo más seguro es que les va a entrar en el examen como esta. There is o there are, entonces escribirlos ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si están aquí escribieron ir, pero era is. Están hablando de muchos animales en el zoológico. Los animales sí los podemos contar, entonces sería there are. Ok, estos que tengan una A, ¿verdad? Recordemos que cuando tienen una A son cosas singulares. Uno, bueno, quiere decir la palabra uno, ¿verdad? Entonces ya con solo eso sabemos que es there is, igual es la 3. Lions, pues, leones, con una S al final, es algo plural, o sea, sería there are. Ok, dice muchos bebé leones, igual. There is sería aquí. Mentira, perdón, there are, porque también lo podemos contar. Muchos bebé leones por acá. There is, porque dice un pájaro. There are, porque son monos. Y there is, porque es elefante. ¿El agua la podemos contar o no, chiquillos? No. No. No, ¿verdad? Entonces teníamos que poner, cuando no podemos contar el agua o contar algo, ¿cuál ponemos? Desire. ¿Cómo? Cuando algo que no lo podemos contar, entonces, ¿cuál diría? Recuerden que cuando nosotros no podemos contar algo, tienen que poner there is. ¿Verdad? Cuando nosotros no podemos contar algo, o sea, son cosas incontables como el agua, ejemplo, la gasolina, la contaminación, qué sé yo, el arroz, ¿verdad? Los frijoles, todas esas cosas nosotros no las podemos contar. Cuando no podemos contar, tenemos que poner there is. Is, porque are es lo opuesto, es lo general, es lo que sí podemos contar, que si son muchos o poquitos, ¿verdad? Entonces, para que recordemos eso. A gorila igual es un gorila, entonces there is. Ok, dice some grass under the tree. Eso es como que se hay mucha basura debajo del árbol. ¿Podríamos contarlo o no podemos contarlo, chiquillos, la basura? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no podríamos contar como la basura? Depende del tipo. Ajá, exacto, depende. Y digamos, si yo digo ahí, qué sé yo, 3 bolsas de basura, entonces estamos contando las bolsas, ¿verdad? Pero ya, si estamos hablando como, qué sé yo, ya algo que no sé, que es basura, pero es en toneladas, ya ahí no podríamos contarlo, ¿verdad? Y si hay bananas en el árbol, entonces there are, porque dice bananas, plural.
Ok, este tema no es tan difícil, ¿verdad, chiquillos? ¿O sí les cuesta un poquito? Yo sí lo entendí, profe. Ok. Yo Bueno, espero también, que es nada más de practicarlo. Ujú. Ver como los ejemplos, ¿verdad? Los que nos funcionan con there is y there are, nada más. Ok. Seguimos con el vocabulario como de volcanes. Bueno, esto es como, no les van a preguntar obviamente por volcanes en especial, pero puede ser que les entre como algún texto pequeño que les salen de algunas que otras cosillas acerca de volcanes o recursos naturales en sí. Ok, chiquillos, tenemos que aprendernos estas palabritas, ¿verdad? ¿Qué significaba where? A ver si ya se lo saben. ¿Dónde? Ajá. What? ¿Qué? Exacto. O también cuál, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, what is your favorite color? ¿Cuál es su color favorito? Estoy preguntando. When, ¿qué significaba when? ¿Cuándo? When es, ajá, cuándo. Who era quién y how high es como qué tan alto. Entonces, a sabernos cómo identificar esas palabritas por si nos ponen algo así. Un texto de Manuel Antonio. Son como textos, como para que ustedes los lean. Vean, vamos a ver acá. Esto es como un cuadro, ¿verdad? En el cual ustedes tienen que completarlo de acuerdo a la información que venga en el texto. Weather es el clima, donde se pueden ver los animales, las principales atracciones de cada uno de los volcanes. Entonces, por si lo quieren repasar. Desastres naturales, todo lo que tiene que ver con, todo lo que tenga que ver con, perdón, desastres naturales no, sino como atractivos turísticos naturales, es lo que dice. Todo eso de lo mismo. Después pasamos al vocabulario de viajes, todo lo que tenga que ver como con viajes, ¿verdad? El vocabulario como que vamos a utilizar como cuando uno va a viajar. Y vamos a tener el futuro continuo, perdón, el futuro con ing. El futuro, chiquillos, obviamente, como la palabra lo dice, significa para hablar del futuro, ¿verdad? Ok. Yo les había pasado en el WhatsApp como un documento, ¿verdad? De esto, del futuro con ing, going to, ¿verdad? Se llama, para que lo utilicen. Recordemos que para hacer una oración con el futuro necesitamos dos cosas. ¿Cuáles cosas? El verbo to be y la palabrita going to. ¿Cuáles eran los tres verbos to be? Is, are o am. Estos son los tres verbos to be. Dependiendo de esto, vamos a completar la oración, ¿verdad? Ok, ¿cómo vamos a ir utilizando esto? Dependiendo del sujeto que a mí me dieron. Si me dieron, por ejemplo, María, saber que vamos con is, ¿verdad? Después, siempre del is, en oraciones positivas, tenemos que agregar el going to. Siempre, vamos a ver si aquí está. ¿Ves? Para que la oración positiva se componga así. El sujeto, verbo to be, el going to, el verbo que nos dan entre paréntesis, nada más lo escribimos igual, y el complemento. I am going to play handball. Yo jugaré balonmano, ¿verdad? Ok, nada más nos dicen jugaré. El going to lo que hace es, no tiene un significado propio, lo que hace es convertir el verbo que nos estén hablando, comer, jugar, nadar, pero a futuro. Jugaré, comeré, nadaré, ¿verdad?
Entonces, I am going to play handball. ¿Ok? A este otro ejemplo. You are going to play handball. Usted jugará. Vea lo que cambió. Solo el verbo to be. ¿Por qué? Porque you trabaja con are y I trabaja con am. Y los dos tienen el going to y el verbo en la forma original. Chiquillos, al verbo no me le tienen que agregar nada, solo escribirle el going to y el verbo to be de cada uno de esos pronombres, ¿verdad? O nombres o sujetos de los que nos estén hablando. Teníamos las negativas, que la diferencia es que lleva un not, ¿verdad? En medio del verbo to be y el going to, escribimos un not aquí. Ejemplo, I am not going to play handball. Yo no estaré jugando mano a mano, ¿verdad? Entonces lo que cambió, ¿qué fue? Que solo agregamos un not en el centro. Ok. Este es otro ejemplo de oraciones negativas. ¿Ves? Aquí ponemos un not. Y después de esto tenemos las preguntas. Recuerden que en preguntas, chiquillos, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo único que va a cambiar de una oración positiva a una negativa es el orden. En las positivas iniciamos por la persona, ¿verdad? Y en las preguntas iniciamos por el verbo to be. Siempre iniciamos con el verbo to be, no con la persona. Las personas, cuando iniciamos con personas, es para oraciones, ya sea negativa o positiva, ¿verdad? Si fuera negativa, tenemos que ponerle un not aquí a la par del verbo to be que va, digamos que a este lado. Am I going to play handball? ¿Estaré yo jugando balonmano? Ok. Are you going to play handball? ¿Estará usted jugando balonmano? ¿Verdad? Entonces lo que cambia es la posición del verbo to be, o sea, con el pronombre. Ellos dos solo van a cambiar de posición. Ok. Teníamos una practiquita, que es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es el verbo to be de todos ellos? Después escribir el going to y el verbo que calza en la oración, que serían de estos que está acá. Aquí tenemos más ejemplos. Esos son como que ustedes los pueden hacer, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, la número 1. ¿Cómo nos quedaría la oración, chiquillos? Para ver si más o menos saben cómo quedaría. ¿Es positiva, negativa o pregunta? ¿Cómo sería? ¿Cómo la harían, chiquillos? La número 1. Esta, la que está acá, dice, I sell my car. ¿Cómo la haríamos? Digamos que si fuera una oración positiva. ¿Alguno que se la sepa o que quiera hacerla? Ninguno. Bueno, recuerden que tenemos que ver el verbo to be, ¿verdad? Sabernos con quién trabaja cada uno de estos. Igual, si nos dicen, I sell is my car. ¿Es así? Ajá, exacto. Nada más que ponemos I am. Y recuérdense que lo que tenemos que ir poniendo, el going to. I am going to sell my car. ¿Ok? O sea, tenemos que escribir el going to. Nos lo dan así en desorden, pero tenemos que agregarlo. Digamos como la número 2, vean, nos dan he, nos dan el verbo y el complemento. Entonces, he es lo primero. ¿Cuál es el verbo to be de he? Chiquillos, algunos que se lo sepan. ¿Con quién trabaja? ¿Con is, are o am? Is. Entonces ponemos is, escribimos el going to y el verbo que nos dieron, que es este, help. Y ya el complemento. Listo. ¿Verdad? Y así con cada uno de estos. Por ejemplo, el número 2, la número 3. Hagámosla como si fuera una pregunta. Dice, ellos estudian fuerte. Es lo que dice acá. Hagamos la pregunta. Si es pregunta, ¿con qué iniciamos? Chiquillos, cuando hacemos una pregunta, ¿por qué iniciamos? ¿El sujeto o el verbo to be? Con el verbo.
¿Cuál es el verbo de they? Are. Y sería, are they, ¿verdad? El verbo, ponemos el going to. Y el verbo que nos dieron, que es study, ponemos are there. Y ahí, así nos quedaría. ¿Ok? Chiquillos, esta práctica que está acá la pueden hacer. Voy a enviarle como una captura para que se las hagan para la estudien para el examen. Vamos a ver que me lo abra. Ahí se los envié para que cuando puedan la hagan. ¿Qué intensidad voy a dejar? Voy a pasarle estas tres que ya hicimos como para que ustedes más o menos ahí se las sepan. Ah, bueno, ahí salen en la imagen, pero bueno, no importa. Entonces hay 10, todas se harían igual. Ok. Chiquillos, ¿alguna duda o consulta con la unidad 3? Yo no. Ok, ¿los demás? Profe, una consulta. Cuando ¿Sí? usted va a preguntar how much, ¿qué era? How much es para decir cuántos, significa cuántos. Y el otro que tenía también que era how much. How ¿Y cuál many? era el otro? Ajá. How many. Ajá, también significa cuántos, pero how much lo usamos cuando las cosas no las podemos contar. Como que yo le digo a usted, how much contamination Palmares has? ¿Cuánta contaminación tiene Palmares? Entonces usted me dice, a lot o not, so, ¿verdad? O sea, mucho, más o menos. Entonces es how much. Entonces, yo le digo how many, es como que yo le pregunte, how many dogs do you have? ¿Cuántos perros usted tiene? Que usted me diga, I have 2 dogs, por ejemplo. Entonces, los dos son cuánto, pero la diferencia es ese, que uno es contable y el otro no. Ok, está bien, gracias. Con gusto. ¿Ves? Aquí. Estos son how many, son cuando son para los plurales. ¿Ves? Que podemos decir, ¿cuántos, ejemplo, cuántas vacas tiene usted? ¿Ves? Que ponemos hasta las cosas en plural. En cambio, how much es cuando no podemos contar. Chiquillos, de la unidad 3 no tienen ninguna duda. Todo súper bien. Ok, entonces nos vamos para la unidad 4. Ok, en la unidad 4 nos va a entrar todo lo que tenga que ver con el vocabulario de compras, ¿verdad? Como todo lo que uno encuentra en un súper, ese vocabulario. Vamos a ver como también que encuentra uno en un súper, obvio que tiene que ver todo con comida, ¿verdad? Si uno lo que más, o sea, también encuentra cosas en el súper, pero la mayoría de cosas son comestibles, ¿verdad? De todo lo que venden en el súper. Entonces ese es el vocabulario que tenemos como que estudiar más. Porque el que nos va a entrar es como de la comida. Ok, entonces lo vamos viendo, por ejemplo, aquí vienen como las carnes, todo lo que tiene que ver con carnes. Preguntas con WH, ¿verdad? Pueden ser estas como preguntas, qué sé yo, hasta de desarrollo, que yo le diga, por ejemplo, a Xiomara, how often do you eat chicken? ¿Qué tan seguido usted come pollo? Y ella me diga, always, siempre, o así. ¿Qué es lo que tiene que aprenderse? Por lo menos, ¿qué significan estos con WH? What, where, todos esos, ¿verdad? Aquí vemos las cosas contables y no contables, lo que les expliqué de la A.
Cosas contables, cuando dice countable nouns, la misma palabra lo dice, son cosas que podemos contar. Cualquier cosa, ¿verdad? Animales, comidas, objetos, personas, cosas que podemos decir 2, 3, 4 o 1, como es el caso acá. Recuérdense que la A significa un o una y el an también. ¿Cuál era la diferencia, chiquillos, cuando utilizábamos a y cuando utilizábamos an? Para ver si se recuerdan. A cuando la palabra empieza con consonante, Uh-huh. y empieza con vocales. Exactamente. A, cuando lo que yo estoy hablando inicia con consonantes. Y an, cuando inicia con vocales. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo les doy a ustedes si les doy una lista y aquí viene, por ejemplo, bueno, ahí. La primera, ¿con cuál iría? ¿Con A o con AN? Esta que está acá, orange, ¿con cuál iría? ¿Con A o con AN, chiquillos? Con am, profe. Con AM. ¿Por qué? Porque ve que la palabra orange empieza con una vocal. Entonces, como empieza con una vocal, tenemos que agregar AM. Y la número 2, computer, empieza con una C, que es una consonante. Entonces, si pondríamos una A. Un book empieza con B, entonces también. Bird, también. Siguen manzanas. Las manzanas, ¿ves? Empiezan con una vocal. Entonces, como empiezan con una vocal, hay que poner an. Hormigas también. ¿Ves? Entonces, sabemos cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Tenemos las cosas uncountable, o sea, las cosas que nosotros no podemos contar, como que el té, el azúcar, el agua, el aire, el arroz, el conocimiento, la belleza, el amor y el dinero. ¿Por qué el dinero no, chiquillos? ¿Por qué la plata no se podía contar? Para ver si se recuerdan. ¿Por qué les había dicho que no lo podíamos contar? No se recuerdan ya. Recuerden que les había dicho que la plata no la podemos poner con los contables porque, por ejemplo, yo tengo 1000 colones. Esos 1000 colones lo puedo dar de maneras diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, que empiece con A, perdón, 1000 colones, o sea, que me lo den con 2 monedas de 500 o con, no sé, 10 monedas de 10, 2 de 500 o una de 500 y 5 de 100, ¿verdad? O sea, muchas maneras diferentes de dar la misma cantidad de plata. Entonces, no lo podemos contar por esa razón, porque es algo que se puede decir de muchas formas. Entonces, el dinero no lo podemos contar, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean plata ahí, ya ustedes saben que son cosas uncountable, incontables. Ok. Aquí tenemos más un esquemita, como veo, ejemplos de comidas contables y no contables.
Igual aquí, cosas contables y no contables. Igual eso lo tienen en el grupo de WhatsApp. Algo así puede hacer que les aparezca en el examen, ¿verdad? Nos dan un cuadrito y nos dice ahí cosas que yo puedo contar y cosas, como qué podríamos contar y qué no, ¿verdad? Entonces, ejemplo, ponerle una C y una U, dependiendo, ¿verdad? Algo así podría salirles en el examen perfectamente. Es para que los estudien. Aquí vienen más ejemplos de cosas contables y no contables. Estos son los que yo les dije, si ustedes gustan, me lo envían, voy a enviárselos al grupo. Lo hacen y me lo envían. Y no le tomen foto. Que lo hagan, digamos, y si les gustaría que yo se lo revise, entonces me lo envían como por WhatsApp para yo decirles si está bien o si está mal. Después tenemos el vocabulario de todo lo que tiene que ver con compras, como por ejemplo en el supermercado. En español, el inglés está ahí. Más que tiene que ver todo con comida. Y tenemos un tema que es uno de los principales o de los más difíciles en el examen, que es el pasado simple, chiquillos. Este es el tema que yo necesito que ustedes lo practiquen más, porque es el tema más, como más que cambia o más difícil, ¿verdad? De todos. Ok. Que es el de el pasado simple. ¿Cuándo utilizamos este? Bueno, recuerden aquí, yo les di un resumen en el grupo de WhatsApp. Si no saben, vea, ustedes se pueden meter aquí, en la parte del grupo. Vamos a ver que les cargue. Ahí, acá, donde dice documentos. Le dan en documentos y aquí los van a ver. Es el primero. Bueno, solo les salen estos dos. Los dos les entran por acá y yo, que este es el del futuro, pero este es el del pasado simple, para que lo utilicen en caso de que lo necesiten. ¿Verdad? Ok. Vamos a ver. Okay. Entonces dice aquí, recordemos que las oraciones positivas, ¿cuáles eran? Las que llevaban el verbo en pasado, bueno, sujeto, verbo en pasado y complemento. Recuerden que las oraciones positivas son las únicas que van a llevar el verbo en pasado. Las preguntas y las oraciones negativas van a llevar solo el verbo en presente. Las únicas que llevaban el verbo en pasado eran las oraciones positivas, ¿verdad? Entonces, para que se estudien eso, las oraciones positivas son las únicas que llevan el verbo en pasado. Voy a abrir un toquecito el resumen que les había enseñado para explicarles acá. ¿Con este tema tienen alguna como dificultad o si lo entienden bien, chiquillos? Yo más o menos, la verdad. ¿Y los demás? Sí, yo también, profe, más o menos. Voy a compartir acá. Voy a compartirles. Vamos a ver si lo logran ver. Es el mismo resumen que está en el grupo de ustedes. Y chiquillos, ya hicieron la práctica que está al final de ese archivo. Fuera que ustedes me pidieron una práctica de examen. No la han hecho. Del archivo del pasado simple. No la han hecho. Ahí está, vean. Este es el archivo. No, profe, seguro hasta ahora más tarde me pongo que... Es esta. Esto es lo que tiene en el WhatsApp. Ok. En el pasado simple, chiquillos, recuerden que el pasado simple se va a componer por oraciones positivas, negativas y preguntas.
Eso que está ahí en amarillo y verde es lo que más necesito que estudien, ¿verdad? Cuando hacemos una oración positiva, cuando una negativa y cuando una pregunta. Siempre que vayamos a hacer una oración positiva, dice, el verbo tiene que ir en pasado. Siempre el verbo va en pasado en las oraciones positivas. Ejemplo, se va a componer por sujeto, verbo en pasado, o sea, la segunda columna y el complemento. She played tennis. Ella jugó tenis. They ate pizza. Ellos comieron pizza. ¿Ves que el verbo cambió? Entonces, de la manera del presente, siempre se los van a dar en presente. Ustedes tienen que conjugar el verbo a pasado. Okay, a pasado. Después de eso, ¿sí? Los verbos en pasado se le agrega ed nada más. No, no todos. En realidad solo los regulares. Por eso ocupo que se me los vayan aprendiendo, chiquillos. Porque no todos. Hay algunos, veamos, voy a compartir la lista de verbos un toquecito. Para que más o menos vayan viendo. Y vamos a ver si desaparece. Me dicen. ¿Sí les aparecen los verbos? Sí. Ok, vean. Solo vamos a usar la columna 1 y 2. Ve que aquí hay 3. Bueno, 3 y 4, pero la que dice 4 es la que está en español. Entonces, por ejemplo, veamos aquí. Voy a hacer un poquito más pequeño. Ok, ahí están las 4 columnas, ¿verdad? Entonces, esta que dice aquí al inicio, infinitivo, es el verbo en su forma original, en presente. ¿Ok? Entonces, y vamos a usar la 1 y la 2. Si usted ve, por ejemplo, veamos esta, break. Break significa como romper, quebrar, ¿verdad? Como cuando uno rompe algo. Ok, véala en presente y vea cómo se escribe en pasado. Se escribe broke. ¿Por qué cambia? Porque los verbos se dividen en verbos regulares y los verbos irregulares. Aquí primero están los irregulares. Los irregulares son los que van a sufrir estos cambios, ¿verdad? Que ellos van a cambiar dependiendo si es pasado, presente y participio. ¿Ves? Si usted ven aquí, por ejemplo, beat. En presente se utiliza beat, en pasado también, pero en participio utilizamos beaten, ¿verdad? Hay algunos que cambian en todas las columnas, por ejemplo begin, que es empezar, vea, así se escribe en presente. Began en pasado y begun, ve, con una U en participio. Sí, en participio, cambió por completo. Esos son los irregulares. En cambio, los que le vamos a poner ed son los de la lista de los regulares, ¿ve? Cuando dice regular verbs, que solo le agregamos ed. ¿Ves? Por ejemplo, esta, need, necesitar. Con ed, needed, ya es en pasado, ¿verdad? Y así, hay algunos, ¿ves? Que wait, want, wanted, wait, waited, visited, visited, ¿ves? Visit, visited. Ok, cambian, ahí sí, ¿ves? Los que son los regulares. Los regulares son los que vamos a agregar ed, pero los irregulares son los que cambian por completo. Ok, ahora sí, nos vamos para donde estábamos. Aquí. Entonces, ¿ves? Aquí cambian. Ahí. Por eso aquí les puse con uno de cada uno. Es play con ed porque es regular y ate, que es eat. Por eat es comer y ate comió. Play jugar, played jugó. Entonces, pero estos verbos solo se van a utilizar en las oraciones positivas. En las negativas, el verbo queda igual, solo que tenemos que agregar el auxiliar negativo.
que es el did not, ¿verdad? El auxiliar negativo en las oraciones negativas y el verbo se queda igual en presente. Cuando es una pregunta, utilizamos el auxiliar positivo de primero. Poníamos el did de primero, después el verbo en presente y el complemento. Did she play tennis? ¿Jugó ella tenis, verdad? Sí, ella lo hizo, no, ella no lo hizo. Siempre vamos a necesitar escribirle el verbo en presente. ¿Cuándo utilizamos el verbo en pasado, chiquillos? Solo en las oraciones positivas. Solo en oraciones positivas utilizamos el verbo en pasado. De lo contrario, todas llevan el verbo en presente. Las preguntas, las oraciones negativas, esas siempre tienen que llevar el verbo en presente. Las únicas que lo llevan en pasado son las oraciones positivas. ¿Ok? Para que sí estudien eso, porque eso sí necesito como que lo estudien. Este es uno de los temas más difíciles del examen, aprendernos esos son los más difíciles. Entonces, para que los vayan viendo, ¿verdad? Ok, pues ahí está este resumen que les pasé yo en el WhatsApp. Voy a irme para el libro otra vez. Acá, entonces eso es todo lo mismo. Y aquí les explican, ¿ve? Cuando es un verbo regular e irregular. Los irregulares terminan con ed, perdón, los regulares con ed y los irregulares cambian. Viene una práctica como para que escriban el verbo en pasado. Ay, no les enseñé, pero al final de aquel documento estaba la tarea, ¿verdad, chiqui? Vela, una práctica. Estos que pueden ir haciendo. Aquí también. Así puede ser que se los pongan en el examen. Que ustedes vean como cuál es el verbo que calza y están en presente y que ustedes los escriban en pasado. Chiquillos, recuerden que lo más seguro es que van a poder llevar la lista de verbos. Yo les confirmo, voy a ver si ahora le pregunto a Mari, para que la lleven, ¿verdad? Porque ve que sí la van a ocupar mucho. Entonces, para que no se les olvide. Ok. Y después seguía el vocabulario de la ropa. ¿Qué vamos a ver en el vocabulario de la ropa? Bueno, aprendernos cómo se dice la ropa. Pueden ser que hay algunos que ustedes sí se la sepan. Apréndanse tal vez como la ropa más común, chiquillos, no la que uno no utiliza, no, porque en el examen casi siempre viene con la ropa más común. Les entra la ropa más común a ustedes. Qué sé yo, que les pongan una imagen y que le pongan qué está utilizando la muchacha. Y que usted diga un vestido, un pantalón, ¿verdad? No sé, sandalias, un abrigo. Apréndanse en el vocabulario más sencillo, porque eso sí les va a entrar. Ok. El vocabulario de las formas, cómo se dice cuadrado, circular, triangular, está ahí. Las telas, pero es que ya, esto es como porque, vean, chiquillos, a veces en el desarrollo ponen una imagen que dice, crea 2 oraciones utilizando el vocabulario de ropa, ¿verdad? Entonces, como ponen una muchacha con un vestido. Entonces, que usted diga, bueno, ella está utilizando un vestido. She is wearing, wear es usar, por eso ocupo que lleven la lista de verbos, porque así se escribe. Escribe así. ¿Ves? Que usted diga así. Ella, por ejemplo, she is wearing, ¿verdad? Si fuera una mujer, y que hagan una oración como esta. Por ejemplo, a blue pant, un pantalón azul. Aunque la imagen no se vea el color, ustedes se lo inventan. Si la oración está bien escrita, está bien, ¿verdad? O que usted diga, she is wearing a, no sé, red dress, un vestido rojo. ¿Ves? Entonces, aquí está como el vocabulario. Aquí vienen hasta los materiales, por si ustedes quieren decir, se aprenden, qué sé yo. Ejemplo, que nylon se dice igual, nylon y nylon en inglés y español se dice igual, ¿verdad? Entonces, que usted diga que está usando algo de nylon, se me ocurre. O,
cosillas así. Entonces aquí está viendo. O un, qué sé yo, un vestido muy largo. Entonces que usted sepa que largo se dice long. Aquí está el vocabulario, porque eso sí ocupo que lo repasen, por si les ponen un desarrollo así. ¿Sí? Esos son como juegos o actividades así de adivinar la palabra, adjetivos de las cosas, ¿verdad? Usted, como le dije, largo, feo, bonito, caliente, ¿verdad? Aquí está como por si se tienen que aprender esas, por si los ponen a describir. Bien. Y creo que eso es todo lo que les entra. Y ya esto es más vocabulario. Ajá, eso ya es del siguiente examen. Y listo, chiquillos, vea, eso es toda la materia del examen. No sé si tienen alguna duda o consulta con algo. No, ya está todo súper claro. Profe. Y yo creo que solo repasar. Sí, repasar. Dime, ¿quién me está hablando? Yo, eso del did en las oraciones positivas no lleva did, solo el verbo en pasado. Exacto. El did solo es para preguntas y did not para oraciones negativas. El did en positivo no se escribe, solo se escribe el verbo en pasado. Ah, ok, esa era mi duda. Gracias, profe. Con gusto. Ok, chiquillos, bueno, vean. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿La pudieron hacer? Para ver, ustedes no tenían la semana pasada, ya no me recuerdo. Vamos a ver. Son tantas tareas que reviso vieras. Vamos a ver. Para ver por cuál vamos. Es esta. Esta la semana. Ok, no, es esta la semana, chiquillos. Esta semana la que tenemos una tarea. Se la voy a ir explicando para que la hagan. Tienen tiempo hasta el domingo. Sí, ustedes son los que tienen que hacerla ahorita. Y ahí ya está disponible por aquello. Vean. ¿Qué tenemos que hacer en esta tarea? Dice, la tarea está disponible esta semana. ¿Qué tienen que hacer? Es utilizar los verbos en pasado. Vean. Solo tienen un intento, pero pueden estar aquí metidos todo el rato que ustedes quieran. Vean, ustedes van a ver qué dice aquí, ¿verdad? Lo ponen en el traductor o así. ¿Qué dice aquí? Dice, por ejemplo, escriba el verbo en pasado de acuerdo a lo que dice. No se repiten, es uno para cada uno. Dice, Marco a new beautiful red car. Marco un nuevo carro rojo. ¿Cuál puede ser? De compró, ¿verdad? Porque no va a ser comió. ¿Cómo se dice compró en pasado? Así, bought. Entonces, en esta sería la respuesta correcta. Ustedes lo agarran y lo arrastran, nada más. Dice, Carlos y Mark to San José last Friday. Fueron a San José el viernes pasado. ¿Cómo se dice fueron? Went. ¿Verdad? Entonces, es decir, completándolas. ¿Qué les aconsejo yo? Vean, métanse y traducen las oraciones y los verbos. Ejemplo, bueno, compró, fue, forgot es olvidó. ¿Ves? Esta es negativa. Didn't play. No jugó. Started estudió. Broke quebró. Finish terminó. Watch vio, como de ver televisión. Played jugó. Y ate comió. ¿Ok? ¿Ves? Aquí dice vean, negativo entre paréntesis. ¿Cuál es la única negativa? Esta. Entonces, esta es la que va acá. ¿Verdad? Y listo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Completar esa parte de la tarea. Vale 10% y con eso ya terminan solo es eso lo que tienen que hacer. No es tan difícil. Para que la hagan, chiquillos, porque vale 10% en el examen. Ya está disponible. Digo, 10% en el promedio. Ya está disponible para que la hagan cuando puedan. ¿Ok? ¿Les quedó claro lo que tienen que hacer? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto, chiquillos. Entonces, si ya no tienen más dudas o consultas, la otra semana, creo que la otra semana todavía nos queda una clase. Vamos a ver, tengo que revisar, porque como la otra semana ya es la semana que es se supone que de exámenes, no se les da clases.
para que como que estudien. Y ya el sábado, bueno, el sábado y el domingo vayan a hacer examen. Entonces ahí les estoy confirmando si la otra semana tenemos clases o no. Y por eso, porque yo creo que es que se les deja para que estudien ustedes, no se tengan que conectar, solo que estudien. Igual ya hoy hicimos el repaso de las 2 unidades. Cualquier cosa ahí estamos hablando en el WhatsApp. Si alguno tiene una duda con algún tema, chiquillos, me dice, ¿verdad? Y para yo buscarles videos o reforzamientos. Chiquillos, de verdad, muchas gracias por conectarse. Y entonces ya casi les paso la clase grabada. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, hasta luego. Muy amable, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, hasta luego.